pero para nosotros, bueno, es un día especial. Este es el día, dice la Biblia, que hizo el Señor, ¿verdad? Y lo hizo para que nos gocemos, para que nos deleitemos en Él. Salmo 40, vamos a leer los primeros 3 versículos. Salmo 40. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos, Señor, inmensamente agradecidos por todas tus bondades, amor, misericordia. Gracias por concedernos este día y la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Después de haberte adorado, queremos recibir tu palabra, Señor, con gozo. Prepara el corazón, prepara las mentes y prepara nuestras vidas para que tu palabra encuentre lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse. Esta mañana quiero compartir con ustedes esta palabra sobre el tema: el valor de nuestro proceso. El valor de nuestro proceso. Y le pongo nuestro proceso porque es posible que alguien lo esté pasando en este momento. Es posible que otros ya lo pasamos. Y es posible que hay otros que lo van a pasar. Y los que ya lo pasamos, ciertos procesos, porque Dios Él lo procesa uno de acuerdo a lo que Él quiere hacer con uno. Ese es el propósito. Y en cada proceso Dios tiene un propósito específico. Y por eso los que ya pasamos por cierto proceso podemos ayudar a los que están pasando. Podemos ayudar a los que van comenzando ese proceso. El valor de nuestro proceso. ¿Por qué también el valor? Porque nosotros le damos valor y alabamos a Dios, glorificamos a Dios cuando Dios nos hace un milagro, ¿sí o no? Pero nunca le damos valor al proceso que estamos pasando porque pensamos que eso no es importante. Y eso es importante. Por ejemplo, les voy a hablar algo con relación a la oración, que desde ya les anuncio esta semana que vamos a entrar, que ya estamos, vamos a estar predicando sobre la oración. Y un ejemplo sobre la oración. Jesucristo en el Getsemaní, en el monte Getsemaní, antes de ir a la cruz, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él hace una aclaración: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí viene un detalle, póngame atención a esto. Un detalle. La pregunta es: ¿le quitó el Padre que tanto ama, el Padre que 3 veces lo confirmó en voz audible: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, o en quien tengo complacencia? Este es mi Hijo amado. La pregunta es: ¿se lo quitó el Señor? ¿Por qué? Se lo dejo de tarea que lo investigue por qué. Pero hay un detalle ahí a continuación. Dice la Biblia que después de eso descendió un ángel del cielo y lo fortaleció.
¿Qué significa? Que tal vez no te va a quitar la prueba, pero sí te va a fortalecer. Y eso es lo que necesitamos en la prueba: fortaleza de Dios. Porque Dios ahí te está haciendo fuerte. Hay gente tan débil, que con una mirada se quieren matar. Es decir, alguien los vio mal y ya se quieren ir a poner el lazo, ya se quieren ir a tomar una matarrata. Que las ratas le dijeran: está bien, tómate la voz en vez de mí, en vez de que me la deje a mí, ¿verdad? Pero no es ese el propósito. Otra pregunta, hablando sobre esas situaciones de las pruebas y la oración. Jesús le dice a Pedrito: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. La pregunta es: ¿le quitó el Señor ese proceso que él iba a pasar de ser zarandeado? No se lo quitó. ¿Pero qué le dijo el Señor? Pero yo he orado para que tu fe no falte en ese proceso. Dos cosas importantes. Una es que el cielo te fortalece en medio de la prueba. Dos, tenemos un intercesor en los cielos que se llama Jesucristo, para que tu fe se fortalezca en medio de la prueba. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Mis estimados hermanos, en nuestra vida, como lo mencioné en el principio, generalmente nunca le damos valor al proceso. Si nos gozamos cuando recibimos un milagro, si nos gozamos cuando recibimos una respuesta de Dios. O sea, cuando digo respuesta, lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Es decir, yo necesito, un ejemplo, $1,000. Le oro al Señor. El Señor usó a alguien, un familiar en Estados Unidos, como sea, y obtuve esos $1,000. ¿Qué decimos? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero la pregunta es: si no lo recibimos, ¿le damos gracias a Dios? ¿Verdad que no? Y el apóstol Pablo dice que demos gracias por todo. Por todo. Pero normalmente esas cosas no le damos gracias a Dios. Ahí no somos agradecidos. Ahí se nos termina el gozo. Ahí no hay. Pero, mis estimados hermanos, debemos de aprender a darle gracias a Dios cuando recibimos el milagro, a estar gozosos siempre cuando estamos en procesos, cual sea, porque Dios en todo ello tiene un plan específico con nuestra vida. En el versículo 3 que nosotros hemos leído, encontramos que ahí hay alabanza, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando nosotros somos agradecidos. Viene una alabanza en nuestro corazón que ni entendemos por qué. Y para los lectores de la Biblia podrán saber que siempre la gente que le ha dado alabanza a Dios, después de la alabanza ha recibido más de lo que le ha pedido. ¿Por qué? Porque Dios busca verdaderos adoradores para que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Una persona llena del Espíritu Santo no ve los problemas, no ve las dificultades, no ve las limitaciones. Él ve al Dios grande que está sentado en su trono. Y si está sentado en su trono, nada se sale de control de él. ¿Alguien puede decir amén? Entonces el versículo 3 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová.
¿Cuándo viene eso? Después del proceso. Diga conmigo, después del proceso. Antes del proceso no hay una alabanza genuina en nuestro corazón. Le alabamos, como dice su palabra, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Pero cuando hay proceso, cuando somos procesados, el corazón es alineado al plan y al propósito de Dios. David no es por ser chiquito, no es por ser rubio, no era por ser el más bonito, no era por ser diferente a sus hermanos, que Dios dijo: este es conforme a mi corazón. No, es por el proceso que este hombre había aprendido en la soledad, en el monte. Él había aprendido a adorar, y en esa adoración Dios lo había hecho fuerte, tan fuerte que venía un oso, agarraba una oveja, él iba atrás de él, le abría las tapas, las quicadas, y libraba a esa oveja y lo mataba. Y él dice: fuese oso o león, tu siervo lo mataba. Y así será este filisteo incircunciso, porque el Espíritu de Dios es el que está en mí. Y ese mismo Espíritu es el que está en cada uno de los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. La fortaleza del Padre está en cada uno de nosotros. Mis estimados hermanos, también tenemos que saber que para llegar a ese momento de gozo y alegría del que le estaba hablando, por el milagro que recibimos, primero tenemos que ser pacientes. Dice el Salmo: pacientemente esperé, pacientemente esperé. Levántenme la mano los que alguna vez han ido al hospital. ¿Que alguna vez? Los que han ido donde un consultorio médico. ¿Cómo le llaman a las personas que visitan los hospitales o un consultorio médico? Vamos a ver, un poco fuerte. Paciente. ¿Por qué? Porque tiene que esperar, ¿sí o no? Uno no llega ahí donde el médico o al hospital: aquí vengo. Le van a decir: ¿y a mí qué me importa? Bueno, hoy ya cambiaron el lenguaje, ¿verdad? En los hospitales públicos, ¿verdad? Creo que hoy ya es un poco diferente. Yo, como no los visito, no sé. Yo mejor voy donde el veterinario. ¿Y qué? Vaya a hacer cola, ya ve. ¿Ustedes se han fijado que hay gente que siempre se anda queriendo meter adelante? ¿Y qué hacen? Lo mandan atrás, ¿verdad? Entonces, por eso es que en los hospitales le llaman paciente, porque tiene que esperar. Pero mire, se le vienen saliendo las tripas, que espere. Pero mire, se le está saliendo, que espere. Paciente. Y aquí David dice: pacientemente esperé. Es decir, que no vino David y le dijo: Señor, aquí está tu siervo, conforme a tu corazón, atiéndelo. A veces entre más gritamos, hermano, menos nos oye Dios. Sí. Usted ve, nosotros los predicadores, ¿verdad? Bueno, la mayoría somos gritones, ¿verdad? Pero hay algo. Si una persona puede ser muy gritona, pero si no tiene nada de parte de Dios, esos gritos no sirven. El apóstol Pablo lo relaciona con el amor. Él dice que el que no tiene amor es como un metal que lo suena. Yo no sé si ustedes han visto, tal vez en películas, ¿verdad? O tal vez alguien lo ha podido ver en vivo. Por ejemplo, en China, creo, y Japón, tienen una cosa que le dan con un mazo y se oye un estruendo tremendo. Hay todo. Ese es un metal.
un metal. Entonces, dice Pablo, no importa el estruendo, el escándalo que hagan ustedes, si no tienen amor, no son nada. Entonces, de nada sirve que nosotros le gritemos a Dios, pero si no hay relación, si no hay comunión con Él, tu oración no va a ser contestada. No importa que tanto grites, pero si hay una buena relación, tal vez igual que Jesús. Jesús, frente a Lázaro muerto, Él dice: Padre, digo esto para que estos oigan, sepan que tú me escuches, porque yo sé que siempre me oyes. De Jesús no se oye que Él andaba haciendo oraciones en público. Dice que Él se apartaba y oraba al Padre. Nadie sabía qué es lo que decía. Si usted va a ver, de Jesús no se habla mucho de la oración, pero era hombre de oración. Y por eso, como los discípulos veían que Jesús ponía las manos sobre los enfermos, daba la palabra y todo se cumplía, Él les dice: enséñanos a orar. Porque ellos veían los resultados de esa oración. Ahora, mis estimados hermanos, cuando hablamos de ser paciente, eso estamos hablando que todo es parte de un proceso. Es decir, cuando uno aprende a ser paciente en el proceso. Antes del proceso, por ejemplo, la mayoría de los que estamos aquí somos personas ocupadas. Levánteme la mano el que no tiene nada que hacer. Así mañana viene y aquí lo voy a poner a hacer algo. Todos somos personas ocupadas. Hermanos, ¿necesitamos hacer algo en la iglesia? No, yo no tengo tiempo. Hermanos, esto, no tengo. Somos ocupados. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando su cuerpo no responde y usted va donde el médico y le dice: tenés que guardar reposo porque ya te estás muriendo, pues? ¿Qué hace? Hacer caso, ¿verdad? Guardar reposo. La mayoría nos tomamos vacaciones solo cuando vamos al hospital, cuando ya el cuerpo ya no responde. Hasta ahí entendemos que no. De lo contrario, somos personas ocupadas. Y eso nos hace ser personas, decimos nosotros, chispa, ¿verdad? Así, avispados, aventados, tirados, qué sé yo, qué lenguaje le da a usted. Pero ¿sabe a dónde aprende paciencia usted? En la cama de un hospital, en la enfermedad, cuando no tiene que comer, cuando no tiene trabajo. Ahí aprende paciencia usted, porque va a meter solicitud allá, y el currículo se lo rechazan por todos lados. Y ahí es donde, ¿y qué hago, Señor? Y ahí le está enseñando el Señor paciencia. Diga conmigo, paciencia. La mayoría no somos pacientes. Y yo me apunto a la cabeza, no somos pacientes. Y más en este tiempo de un mundo acelerado, donde los aviones ya no basta que vuelen a 400 kilómetros por hora, a 400 millas por hora, a 500 millas por hora. No, queremos que vuelen a 2000 millas por hora. Queremos que ahorita estoy aquí, al tronar los dedos ya estoy en Japón. Hermano, hay que atravesar toda la tierra, hay que darle vuelta al globo. No, pero lo quiero ya. Y así. Y el marketing, es decir, las ventas de comida rápida, nos están también como enfermando. Las ventas de comida rápida, si en 15 minutos no lo recibe, es gratis. Dice, bueno, vamos a ver. Y cuando salió el café listo instantáneo, ahí, no, pues rápido, solo calentamos el agua. Luego que conocimos nosotros acá los microwave o microondas, que un minuto, y dependiendo, ¿verdad?, la calidad del microondas y el tamaño del microondas, usted le puede dar 30 segundos y esa agua está hirviendo. ¿Quiere sopa? Compra una Maruchan y ya está tomando sopa. Pero una sopa normal tiene que echarse 2 horas.
Tengo que esperar 2 horas para los... Sí. Y hemos olvidado de que Dios, mis estimados hermanos, no es café listo instantáneo. Dios no es sopa maruchá instantánea. Dios no es microwave. Dios no es microondas. Dios no es comida rápida. David entendió eso porque David estaba igualito que nosotros. Señor, quiero matar a mis enemigos. Ok, dale, anda a matarlos. Señor, quiero hacer esto. Dale. Señor, esto. Pero en determinado momento le dijo: Señor, nada. No contestó nada. No contestó nada. No contestó nada. Y me imagino que comenzó a desesperarse. Pero allí aprendió paciencia. Diga conmigo, paciencia. Dios le enseñó en 13 años de persecución por el rey, que ya no era rey, porque ya David había sido ungido como rey, pero Dios quiso procesar a este hombre para que no fuera un rey similar al que había estado anteriormente, que fuera diferente. Un rey sin proceso es Saúl. Un rey con proceso es David. Un cristiano sin proceso es orgulloso, soberbio, desobediente a Dios, igual que Saúl. Un cristiano procesado es obediente y sumiso y sabe esperar en Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Siéntase dichoso, bienaventurado los que están en proceso. Y si no está en proceso, estoy orando para que Dios lo meta en el proceso. Porque no hay peores dolores de cabeza para un pastor tener gente sin proceso. Ya los puse serios, ¿verdad? Ya los puse serios. Pero así usted va a ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor persona y mejor cristiano y mejor hijo de Dios. Va a saber reconocer quién es su padre que está en el cielo y lo va a conocer. Vayamos en estos 23 minutos que me quedan, vayamos a desarrollar 3 puntos importantes. Número 1, el proceso nos purifica. Dígale al que está a la par, recuérdese esto que acabo de decir, recuérdele al que está a la par, dígale: el proceso nos purifica. Vamos, dígase: el proceso nos purifica. Dice Isaías 48:10: he aquí que te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Primero le dice: te he purificado, no como a plata. Ahora, si usted no sabe el significado de la purificación de la plata, pues investigue. La plata es el metal que más brillo tiene. Antes los espejos no eran de vidrio, eran de metal, y usted se podía ver en ese metal. Entonces, pero para que eso sirviera de espejo, tenía que quedar bien pulido. Diga conmigo, pulido. Levántenme la mano los que saben qué significa esa palabra, pulido. Los que oyeron aquel programa del primo Chomo, pulido, primo, decía. Bueno, eso, pulirse, mis estimados hermanos, es sacarle brillo. Voltea a ver al que está a la par y vea si tiene brillo. Yo veo muchos cristianos acá que no brillan. Brilla más el teléfono de ellos que ellos mismos. Te he purificado, y no como a plata. No dejar ni una escoria. ¿Sabe qué es la escoria? Es aquello que no pertenece al metal. Esa es la escoria, que por oxidado, decir,
se le han colado esas cositas ahí que no. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que como hijos de Dios ya no deben de estar en usted. El pecado ya no debe de estar en usted. El adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, la avaricia, entre otros, ya no debe de estar en usted. Porque esas son obras de la carne. Y el apóstol Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué manifiesta? Que se ven a la vista. Están a la vista. Se puede ver. Esas son las donde el apóstol Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne. Te he escogido en horno de aflicción. Muchos de los que estamos aquí, por no decir la mayoría, venimos a Cristo porque estábamos en un problema serio, ya sea por una enfermedad, por lo que sea. Pero eso nos hizo venir a Cristo y nosotros decimos: venimos, pero no. Él dice: en horno de aflicción te he escogido. Es decir, en el proceso que estabas pasando, Él te escogió. Ahora bien, puede ser que no haya sido así, pero si estás pasando el proceso, te está diciendo: tú eres escogido mío. En ese horno te he escogido. Sadrach, Mesach y Abednego, yo creo que nunca habían visto a Dios. Nunca habían conocido a Dios tal como lo conocieron en el horno de fuego. ¿Sí o no? Y una pregunta: ¿qué se quemó de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego? ¿Qué se quemó? De ellos nada, pero ni la ropa de ellos. Pero dice que como los amarraron de los pies y de las manos, y dice que lo único que se quemó fueron las ataduras. ¿Qué significa? Que hay cosas que te tienen atado para que no brilles, para que no conozcas a Dios. Y dice la Biblia que ahí fueron sueltos, ahí fueron libres. El proceso, el horno de fuego te hace libre para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si alguien puede adorarlo esta mañana. Y el diablo mismo puede ver a Dios en tu vida en medio de ese proceso. ¿Por qué? Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor dijo que no fueron 3 los que echaron en el horno de fuego. Sí, rey, 3. Pero yo veo 4. Yo veo 4 que se pasean entre medio del fuego. Y uno tiene aspecto de hijo de Dios. ¿Qué significa? Mis estimados hermanos, que si Dios está con nosotros, nos podemos pasear en medio del fuego. Dice la Biblia, la promesa para los hijos de Dios, yo no sé si vinieron esta mañana. La promesa para los hijos de Dios es: aunque pases por el fuego, no te quemarás. La llama no arderá en ti. Y esa palabra se cumplió en Sadrach, Mesach y Abednego. Se cumplieron. Ahora bien, voy a leer ese mismo versículo, pero en la traducción Dios habla hoy. Dice lo siguiente: yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Este versículo está más bonito. O sea, como está explicado ahí, está más bonito. Dice: yo te purifiqué. Yo fui el que te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. ¿No le suena un poco parecido a alguien que esté pasando un proceso aquí la palabra sufrimiento? Porque nosotros pensamos que los hijos de Dios
estamos ajenos a cualquier proceso que... No, hermano. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos? En el mundo, ¿verdad? Tendréis aflicción. Pero hay una palabra para los cristianos, para los hijos de Dios. ¿Ah? Para el mundo general, ellos no tienen esta promesa. Pero Él dice, pero confíen en mí. Yo he vencido el mundo. Y si yo he vencido, ustedes también van a vencer. Vinieron los vencedores esta mañana. Usted va a vencer en el nombre de Jesús. Mis estimados hermanos, esos procesos en nuestra vida que implican dolor, sufrimiento, enfermedad, escasez, soledad, entre otros, son como un horno en el cual nuestro Dios arranca de nuestra vida muchos pecados, malas amistades, relaciones de adulterio, relaciones de fornicación, vicios, entre otros, que de otra forma no pasaría. Levántenme la mano los que toman Coca-Cola aquí, así honestamente, levanten la mano. Bueno, la mitad de la iglesia tenemos que arrepentirnos. Levántenme la mano, incluyendo los que no levantaron la mano, pero que han leído, que saben que la Coca-Cola es mala. Levanten la mano. Ay, qué bueno que toda la iglesia sabe, ¿verdad?, que la Coca-Cola es mala, porque la tomamos. Porque es rica. ¿Sabe que la carne así dice del pecado? ¡Qué rico! Por eso lo practica. Ahora bien, el punto no es ese. El punto es, yo tengo amigos que ya partieron de esta tierra y otros que están ahorita haciéndose el proceso de diálisis. Y a la mayoría les han dicho que fue el producto de esto que acabo de mencionar, la Coca-Cola. Y no es que le quiera hacer mala propaganda, producto de eso. ¿Pero por qué? Porque ellos la agarraron como agua de tiempo. Yo sé que la mayoría aquí lo toman con educación, ¿verdad? Con educación. Y yo, mi cuerpo se ha acostumbrado, mis estimados hermanos, que si yo no la tomo después de la comida la siento que ahí hilando, siento el estómago así. No sé qué solución hacer. Ayuno y oración va a tocar. Entonces, ¿cuándo dejaron ellos de tomar eso? Cuando el médico les dijo que eso les había causado. Y así nos pasa. El Señor con el pecado nos dice, eso es malo. Eso es malo. Nos dice. La pregunta es, ¿obedecemos? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Poner algo que nos duela, que sintamos el dolor. El ser humano fue hecho así. Si no siente dolor, no cambia. En el dolor hay cambio. Allí se acuerda, por ejemplo, la mujer que tiene su hijo natural, es decir, sin intervención quirúrgica. Esa mujer dice, no, yo no vuelvo a tener otro cipote, no vuelvo. Y cuando el otro, ni Dios quiera. ¿Por qué? Porque le dolió. Y por cosas de la vida vuelve a salir. ¿Ah? Ay, pero otro no, dice, mejor ahorita cortamos esto. Estamos acostumbrados al dolor. Y Dios sabe que solo a través del dolor podemos entender. ¿Sabe que por Jesucristo pudo haber muerto en esa cruz sin dolor? ¿Sí o no? Levánteme la mano los que han visto La Pasión de Cristo con Mel Gibson, es decir, en la grabación de él, no es que él es el protagonista. Levanten la mano, quiero ver. Les digo una cosa.
cuando me convertí a Cristo, ni la anterior, que fue hecha por reglas de la iglesia tradicional, con reglas de la iglesia tradicional. Mel Gibson tuvo que pedir permiso al Vaticano, pero no les obedeció todo lo que ellos le dijeron. Lo hizo un poco más real, de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que su rostro fue desfigurado. Así dice la Biblia. Fue desfigurado. Dice que sus lomos hicieron surco, porque cuando ese azote se soltaba, digamos, buscaban a la persona más grande, más chola, más fuerte, y era entrenado para azotar esa persona. Y esa persona agarraba ese azote en las puntas, llevaba vidrio molido con hierro, esas puntas, y él hacía así, y eso quedaba penetrado en el lomo, todas esas puntas. Luego venía, cuando ya estaba penetrado, lo jalaba. Hermano, ni la película anterior pude ver, mucho menos esta. Como cristiano, no la pude ver. Métase en ese cuadro. Ahora, ¿por qué él lo hizo? ¿Sabe para qué? Para que usted no pase por ese dolor del infierno. Porque Jesús, cuando dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, está diciendo que eso es horrendo, eso es espantoso. Y él ocupó ese lugar y lo hizo público. Todo mundo lo conoce, para que nosotros no vayamos. Número 2. El proceso nos permite conocer más a nuestro Dios. Si yo les pregunto aquí, levántenme la mano los que conocen a Dios de verdad. Es posible que la mayoría la levantemos. Posible. Pero ya viendo el comportamiento, viendo la realidad, yo que soy hombre, yo digo, es más, si yo fuera Dios, hasta yo, es decir, digamos, si yo fuera Dios y yo soy el que les estoy predicando acá, yo diría, hasta vos, Carlito, te vas en la colada. Es decir, yo también. ¿Por qué? Los procesos son los que lo hacen conocer más a Dios. ¿Quiere que se los compruebe? Porque conocer a Dios no es por venir a la iglesia. Ser cristiano no es por venir a la iglesia, no es por congregarse, no es por cantar corito, no es por predicar, no es por servir. No. Contame tus procesos y yo te voy a decir qué cristiano eres. Así, o sea, a mí no me pueden venir a pantallar con decir yo predico, yo toco, yo hago esto, yo hago aquello. No, mostrame tus procesos. Tus procesos. Y de ahí yo te voy a decir qué clase de cristiano eres. Porque hay cristianos niños, que no se les puede decir absolutamente nada. Los niños no vinieron esta mañana. ¿Por qué? Está lloviendo, me va a hacer daño. Es que el niño, es que la niña, es que el gato, es que el chucho. ¿Ese eres el cristiano? Cristiano solo cuando no hay lluvia, cristiano solo cuando hay sol. Esos son. Ya se puso serio, yo se los voy a demostrar con alguien que aparece en la Biblia. Ese hombre dice que en todo el proceso no pecó contra Dios. Porque la mayoría, ay Señor, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo sirvo, si yo esto, ¿y por qué? Y hasta sean bien dramáticos. Por eso lo hago así, para que usted conoce a alguien ahí, ¿verdad? A mí me lo han dicho,
Y me lo han dicho, pastor, pero ¿por qué? Si mire, si yo, ¿qué tal? Deje esa payasada, le digo. Aquí no es circo. Y se molesta. Pero a veces hay que parar el carro, pues. Si Dios mismo le decía a la gente, ¿por qué está llorando? Imagina a Juan en el cielo, donde la Biblia dice que ya no hay llanto ni dolor allá. Dice que lloraba. Lloraba, y el ángel le dice, ¿y por qué lloras? Es que no puede abrir el sello. Ahí está el cordero que fue inmolado. Él puede abrir los sellos. ¡Ah, está chillando! El ángel tuvo que reprender a Juancito, que el que se le acostó en el pecho al Señor Jesús, y no lo pudo ver, que ahí estaba. ¿Por qué? Las lágrimas no te dejan ver a Dios ni la gloria de Dios. Agar dice que estaba chillando, y el ángel de Jehová le dice, ¿por qué lloras? Es que mi niño se está muriendo y no hay agua. Le dijo, límpiate las lágrimas. Así al salvadoreño se lo voy a decir: límpiate las lágrimas, porque enfrente de ti está una fuente de agua. ¿Qué significa? Las lágrimas no le permitían ver la fuente que estaba enfrente de ella. El agua estaba ahí, pero ella no la podía ver por las lágrimas. Muchos de nosotros, el milagro está ahí, la provisión está ahí, la bendición está ahí, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos chillando en lugar de adorar. ¿Entienden esa palabra hebrea, chillar, verdad? Ok. Job, capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído. Esto es al final del proceso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ah, no, como que solo yo me emocioné, ¿verdad? ¿Cuándo lo dice esto Job? Después del proceso, cuando ya había terminado el proceso. Pero antes del proceso no decía que lo conocía. Ahora sí. ¿Qué significa? Que muchos solo hemos oído hablar de Dios. Nos han dicho que Dios es bueno, misericordioso, poderoso, grande, milagroso y todo eso. Nos han dicho. La pregunta es, ¿lo hemos vivido? ¿Lo hemos vivido? Creo que varios de los que estamos aquí ya lo vivimos. En el tiempo de delincuencia acá, yo lo viví en 3 ocasiones, clarito. Vaya, dale para tal lugar, y con 2 pistolas en las costillas y una navaja en el cuello. Y ahí solo orar en la mente. Y de repente cayeron esas cuchillas, cayeron esas pistolas, y veo que están chillando. Pero ¿cómo conozco a Dios que te puede defender de eso si no estás en eso? ¿Cómo? En el tránsito. Me tocaba ir a visitar una familia donde el tránsito pertenecía a la delincuencia de las letras. Esa otra familia vivía en la delincuencia de los números. Ustedes entienden, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Entonces, si alguien de las letras iba a los números, era persona muerta. Yo fui y me rodearon. ¿Y qué andaba haciendo aquí? Cumpliendo la orden de Dios. Pero no sabes que este es nuestro territorio. La Biblia dice de Jehová, es decir, Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Pero aquí que no sé qué. Bueno, le digo yo, hagan lo que tengan que hacer. Dele. Y de repente sale la hermana, ¿verdad?, que iba a visitar. Pastor, ¿y qué anda haciendo aquí? Buscándola a usted porque tiene 15 días de no ir a la iglesia.
Pues si como la iglesia entre más pequeñita es, uno más se identifica, ¿verdad? Cuando no van y todo eso. Y como iba comenzando la obra, entonces, mire, por su culpa le digo yo, aquí le digo yo, me tienen, ay, que no. No, hombre, bichos, él es el pastor de mi iglesia. Ah, pues no se preocupen, me dijo. A cuando salí, hasta escoltando me llevaron, hasta donde, hasta al puente ahí de la carretera. Lo vamos a ir cuidando porque no vaya a ser que un loco aparezca por ahí, me dijo. Vaya de. Eso es lo que hace Dios. Y así les puedo contar varias experiencias que Dios nos ha permitido pasar, pero que en ese proceso hemos conocido quién es Dios. ¿Ah? Muchos entraron a esos lugares, pero no salieron. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, porque Dios no estaba con ellos. Una de las grandes enseñanzas que la historia de Job nos muestra es que siempre podemos conocer más a Dios, mucho más cuando pasamos por el desierto del dolor. ¿Qué significa esto? Yo puedo decir que lo conozco a Dios por lo que he vivido y por lo que les acabo de contar, pero siempre lo podemos conocer más, ¿sí o no? Yo no puedo decir, ya conozco a Dios y ya no va a venir prueba, ya no va a venir. No, yo no puedo decir eso. Yo no sé qué puede pasar mañana. Yo no sé qué puede pasar el otro año si Cristo no ha venido o no nos ha llevado. Entonces depende, mis estimados hermanos, del plan y el propósito que Dios tenga para nuestra vida. Así Dios va a trabajar con cada uno de nosotros. Seguramente las palabras de Job son una realidad en nuestra vida o en la vida de muchos de nosotros. De oídas hemos oído a Dios. Hemos oído de un Dios que sana, de un Dios que hace maravillas, de un Dios que provee, de un Dios que cuida, de un Dios que tiene cuidado de nuestros hijos, de un Dios que tiene cuidado de nuestra familia. Pero en el proceso de la prueba lo conocemos de verdad. Es decir, lo conocemos nada más por lo que hemos oído, pero en la prueba es donde lo conocemos, es donde experimentamos con nuestra propia vida una experiencia personal con Dios. Y una persona que ha tenido una experiencia con Dios no es igual. Un ejemplo bíblico, Jacob. Dice que se encontró con Dios antes de ir a su hermano. ¿Y cómo quedó? Diga conmigo, patojo. Le descoyuntó esto. Y Jacob caminaba así, ¿ve? Y usted dirá, ay, qué Dios, qué malo. Mis estimados hermanos, el Antiguo Testamento es una enseñanza para la iglesia. A usted no lo va a dejar así. No tenga miedo encontrarse con Dios, porque alguien estará diciendo, no, yo no quiero andar así, no, pues yo quiero andar con mis taconcitos, mire así, ve. No va a ser eso, hermano. No, la gente va a ver que usted es cristiana de verdad, que es hija de Dios, que es hijo de Dios de verdad. Y ese encuentro con Él lo va a hacer que se enamore de Él, nos enamoremos de Él. Cuando una persona está enamorada, solo habla de eso, que está enamorada. Si está enamorada del carro, ya viste mi carro. Hay hermanos que cuando compran un carro, a medio mundo se lo andan enseñando y me dice, ya vio el carro que compré. Ah, sí, está bonito, le digo. Entonces, al rato vamos a dar una vuelta, cuando quiera, vamos. ¿Ah? Solo de eso habla, porque está enamorado de eso. Igual cuando nos enamoramos de la persona. Hablamos de esa mujer, de ese hombre, ay, que viera que nos. Y los amigos, ¿verdad? O los hermanos dicen, y este tipo está ciego. Y esta mujer que no ve que ese tipo, mira todo panzón, mira que camina, está todo raro. Todo, mejor me quedo ahí. Pero usted está enamorada, usted lo ve precioso. Preciosa. Y eso es lo que Dios quiere, que nos enamoremos de Él. Al enamorarnos de Él, vamos a hablar de Él.
Y vamos a decir lo maravilloso que Él es, lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que representa para nuestra familia. ¿Alguien dice amén esta mañana? ¿Alguien dice amén? Mis estimados hermanos, si en este momento alguien está pasando un proceso en su vida, llámese enfermedad, abandono, escasez, entre otros, ahora mismo yo le diría que usted está conociendo a Dios. Yo creo que no hubieron amén porque nadie está, ¿verdad? Todos estamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora mismo los que están pasando eso están experimentando en su vida su poder, su consuelo, su amor, sus maravillas, que quizás antes de ese proceso usted no lo sabía, usted no lo conocía. Pero como dice Job, ahora, diga conmigo, ahora dice, mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ahora podían ver a Jesús. Josué, antes de entrar a la tierra prometida, antes de derribar a Jericó, ahora conocía a Jesús. Porque cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando específicamente de Jesús. Y ahí, esa era una teofanía que se le presentó a Josué. Y cuando dice Josué, ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Él le dice, no más como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Es decir, que cuando tú piensas que estás solo, es cuando tienes a Dios a tu lado. Y la Biblia dice que con una gran espada desenvainada, ¿qué significa? Que estaba listo para pelear en favor de Josué y de su pueblo. No tengas miedo de tener un encuentro con Dios. La gente le tiene miedo a Dios, pero no le tiene miedo al diablo. Hasta se disfrazan de diablo, pero a Dios le tienen miedo y al diablo no. Y quien te quiere hacer daño es el diablo. Quien te quiere bendecir es Dios. ¿Alguien dice amén? Voy finalizando con esto. Cuando sientas que ya no puedes más, no te rindas. Dígale al que está a la par, no te rindas. No importa lo que estés pasando. Vamos, dese palabra entre ustedes. Predíquense ahorita ustedes. No importa lo que estés pasando, dígale, no te rindas. No importa el proceso, dígale, no te rindas. Vamos, predíquense ustedes. No importa la circunstancia, no te rindas, diga. No importa el dolor, no te rindas. No importa el proceso, no te rindas. No importa lo que venga, no te rindas. El camino está lleno de rendidos. Pero la Biblia dice, 7 veces cae el justo. Pero, ¿se lo saben lo siguiente? 7 veces cae el justo, pero de todas ellas lo levantará el Señor. ¿Qué significa? Que el que no quiere quedarse postrado en el camino levanta la mano como Pedro y le dice, Señor, sálvame. ¿Alguien puede levantar la mano en esta mañana? Vamos, levántela. Esa es señal de que usted se rinde ante el Señor. Baje la mano. Así que, mis estimados hermanos, no importa lo que estemos pasando, no nos rindamos. Tenga la seguridad que Dios te dará nuevas fuerzas. Quizás no quitará la carga, quizás no quitará el problema, quizás no quitará el proceso que esté llevando, pero sí hay algo que yo puedo decirte: Él te va a fortalecer. Alguien dice amén. Lo hizo con su hijo y lo ha hecho en todos los tiempos con los hijos de Dios. Lo va a hacer con nosotros.
No importa cuántas veces haya fallado y Él te ha levantado, Él está dispuesto a levantarte otra vez. Alguien dice amén esta mañana. Él te va a fortalecer. Diga amén esta mañana, en que sea por fe. Él te va a fortalecer para que sigas adelante, no con tus fuerzas, sino que con las fuerzas de Dios. El proceso lo que identifica o lo que revela es que somos débiles, ¿sí o no? Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú eres débil, entonces entra el Todopoderoso para darte fuerza. Mientras tú te demuestres que eres fuerte, que eres valiente, que eres poderoso, que eres rico, entonces el poder de Dios no se activa. No se activa. Levanten la mano los que conocen los búfalos aquí. Levanten la mano los que conocen los búfalos, en que sea en video, no importa, o fotografía. El búfalo tiene una pelota aquí arriba. Esa pelota está llena de aceite, diga conmigo aceite, es decir, una grasa especial. Y ese animal llega un momento, por ejemplo, en algunos países lo usan para fuerza, carretas, bueno, diferente, cada quien tiene su cultura, cómo usar un animal de eso. Vi un video de dos búfalos subiendo una carreta con una carga muy pesada en un cerro muy empinado, así. Llegó un momento que ellos ya no podían, el búfalo ya no podía. ¿Sabe qué hizo? Me sorprendió, porque cuando ellos sintieron que ya no podía, vinieron y se arrodillaron y comenzaron de rodillas a subir con esa carreta. Y lo que comencé a investigar el significado de todo eso. Dice que cuando el búfalo se arrodilla y ya no puede, es decir, cuando ya no puede, se arrodilla y entonces se activa ese aceite, esa grasa, y él siente una fuerza extraordinaria. Y por eso dice la Biblia: te daré fuerzas como las del búfalo. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando te humille delante de Dios, cuando te arrodille delante de su presencia. Pero mientras no haya humillación, no hay nuevas fuerzas. Otro símbolo que aparece en la Biblia está en Isaías 40, 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da fuerzas al cansado. En Isaías, quiero ver ahí, Isaías 31. Ay, que aquí me salté, por eso pues. Vamos, punto número 3, con el cual finalizo. El proceso nos fortalece. Es el número 3. El proceso nos fortalece. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levanten la mano los que necesitan nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios está poniendo a esta ave majestuosa, que si usted ha investigado, el águila, este es un animal que se mete en medio del ojo del huracán.
Hay un espacio en el huracán, hay un ojo, y ese hay un espacio. Y esa águila se mete, y dicen que en medio de eso, la fuerza de el ojo de ese huracán no es hacia abajo, en cierta parte, es decir, en cierta altura, no es hacia abajo, sino hacia arriba. El viento, la fuerza para destrucción es hacia abajo, pero es como un escape. Pues usted ve, un vehículo tiene escape, ¿sí o no? Un avión tiene escape, todos los motores tienen un escape, que es donde sale el humo, donde sale la presión. Ok, el ojo del huracán tiene una presión hacia arriba. Entonces el águila viene y se mete en medio del ojo del huracán y sale. Y ese mismo lo lleva hacia arriba. Y ella puede volar encima de la tormenta, encima del problema. Y por eso el Señor dice: te voy a dar nuevas fuerzas como las del águila, para que puedas volar en medio del problema, encima de la dificultad. Mientras el mundo, vamos, dérselo fuerte al Señor. Mientras en el mundo hay destrucción, mientras la gente está viendo crisis, los hijos de Dios estamos viendo prosperidad. Mientras en el mundo se está devastando por enfermedades, por lo que sea, en los hijos de Dios estamos viendo la sanidad de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios, la gloria de Dios. Para los hijos de Dios no hay crisis. Para los hijos de Dios no hay problema que Dios no lo pueda resolver. Entonces nosotros podemos aprender del águila, podemos aprender del búfalo, para que podamos ver esa gloria maravillosa de nuestro Dios. Levántese de su asiento, por favor, mientras leo esta última cita bíblica. Mis estimados hermanos, si estamos pasando por esas pruebas, yo le decía, no se rinda. Dice que no hay problema que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? ¿Qué significa? Que antes de que usted sienta que ya no puede, Dios lo va a sacar de eso, y lo va a sacar muy fuerte. Usted ahorita se siente débil, pero como hijo de Dios, usted va a ser fortalecido, no con las fuerzas humanas, sino con las fuerzas sobrenaturales de parte de nuestro Dios. Dice Job, capítulo 14, el versículo 7: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuese muerto en el polvo, al percibir el agua, revelará y hará que su copa planta, su copa como planta nueva. Les explico lo que está diciendo esta palabra. Si el árbol fuere cortado, porque en la prueba te van a juzgar, te van a criticar, te van a decir que eres pecadora, pecadora, que andas en el mundo, que esto, que lo uno y que lo otro, porque siempre hay gente que piensa lo contrario de lo que Dios está haciendo. Entonces, esa prueba que estás pasando es porque estás mal con Dios. Es porque has desobedecido a Dios, que en casos puede ser cierto, pero no en todo. Pero yo le estoy hablando esta mañana a esos cristianos que están pasando o que van a pasar, y que los están criticando y que los van a criticar, que no se rindan. Los van a cortar como un árbol. Pero dice el versículo 7: aún queda de él esperanza. Es decir, lo cortaron, pero la raíz sigue en la tierra. Y el que recibe el agua, los nutrientes de la tierra, es la raíz, es el tronco.
Si cortan el árbol, no te preocupes, porque volverá a retoñar, volverá a tener vida. Entonces aún queda esperanza. Retoñará aún. Sus renuevos no faltarán. Sus renuevos son nuevas ramas. Un nuevo de ese tronco. No solo van a ser un árbol. Yo no sé si ustedes han visto un árbol cortado y alrededor comienzan a salir arbolitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué significa? Que aquello que pensabas que te iba a destruir te ha hecho dar más todavía de lo que antes eras. ¿Alguien está comprendiendo? Que nadie te dé por muerto, ni tú mismo te des por muerto, porque todo lo que esté en las manos de Dios tiene vida. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo solo vino para matar, robar y destruir, pero yo te he dado vida, te dice el Señor. Si se envejeciere, es decir, si ese tronco, si estuviera viejo ya en la tierra y su raíz fuere muerto, dice: al percibir el agua, reverdecerá de nuevo. Al percibir el agua. Y por eso Jesús dice: mi palabra es vida. Todo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La persona puede ser muerta en sus delitos y pecados, pero al recibir la palabra de Dios comienzan a correr esos ríos. Lo hemos vivido. Pero también, mis estimados hermanos, en el proceso, tú mismo, tu familia, tus amigos, tus hermanos de la iglesia, tal vez no han visto lo que Dios ha visto en ti. Y te lo han dicho. Un hermano a mí me dijo: ¿sabe qué me dijo tal hermano? ¿Qué te dijo? Me dijo que yo perdiendo el tiempo estoy aquí. ¿De dónde cree que viene esa voz? ¿De dónde crees que viene? ¿Usted cree que esta mañana estamos perdiendo el tiempo aquí? No lo estamos perdiendo, lo estamos aprovechando. El agua representa vida. Y por eso dice: puede ser que aún el mismo tronco se haya envejecido, se haya secado por falta de agua, pero al recibir el agua volverá a reverdecer y va a crecer tanto que hará una copa grande en él. A alguien Dios le está hablando esta mañana. Vas a reverdecer, vas a prosperar en tu vida cristiana, te vas a levantar, y al crecer espiritualmente, todas las demás cosas van a ser bendecidos por ti. Vas a alcanzar personas, familias, porque ese es el plan, ese es el propósito de Dios. Mis estimados hermanos, Job, a él no le importó el proceso. Él no sabía la conversación que el diablo tuvo con Dios. Él no lo sabía. Él simplemente dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y mientras aquellos, los amiguitos, los compañeros de trabajo, los compañeros de comisión de ministerio, le decían: de seguro que has pecado contra Dios y por eso Dios te tiene.
¿Y sabe qué dice la Biblia? Que vino Dios y lo sanó. Pero primero le hizo una prueba, a ver si había pasado el proceso, a ver si había aceptado la situación, a ver si había conocido de verdad a Dios. Porque Dios es amor. Levánteme la mano los que saben que Dios es amor. Ok, Él ama sin condición. Él no vio en nosotros nada bueno, pero Él nos amó. Juan dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces viene Dios y dijo: voy a probar a mi siervo. Y le dijo: ora por tus amigos. Aquellos que lo habían estado injuriando, aquellos que le habían dicho: pecador, perverso, por eso Dios te tiene así, malvado, arrepiéntete, arrepiéntete. Viene Dios y le dijo: ora por ellos. Y dice la Biblia que cuando Job oró por ellos, desapareció la prueba, recibió la sanidad. Y dice que hizo Dios que sus amigos y todos los conocidos vinieran y trajeran oro a él. Y dice la Biblia que el postrero estado de Job fue 4 veces más rico que lo que era antes. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor a través de esta palabra? Que si tú amas, si tú perdonas, si tú sirves, si tú eres fiel, si tu integridad se mantiene, Dios te va a prosperar en todo lo que tu vida necesita. Porque eso cuesta, amar a quien nos hace daño. Y por eso Jesús dijo: amen aún a sus enemigos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, hemos predicado tu palabra y creemos que esta palabra, Señor, ha encontrado corazones necesitados. Sé que esta palabra no va a retornar vacía. Tu palabra dice, Señor, que así como desciende la lluvia del cielo y no retorna sin dar frutos, sino que riega la tierra y que la semilla, Señor, germina, crece y da fruto. Así, Señor, es tu palabra. Señor, no va a retornar vacía, sino que encontrará el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, obra en los corazones para que esta palabra, Señor, encuentre ese lugar y ese propósito por el cual tú la has enviado. En este momento, antes de cerrar este mensaje, quisiera saber si hay alguien que no tiene a Jesús en su corazón y quiere esta mañana entregarle su vida, entregar su corazón a Él. Levante su mano ahí donde está. Si hay alguien que necesita de Jesús, levante su mano ahí donde está y vamos a orar por usted para que comience un nuevo tiempo, una nueva temporada, una nueva oportunidad de Dios para nuestra vida. Hay alguien que se ha apartado de Jesús y quiere esta mañana volverse al camino de Él. Vamos, no tenga temor, no tenga miedo. Dice la Biblia: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro. Si necesita de Jesús, si no hay nadie, prepare su ofrenda, prepare su diezmo. Vamos a bendecir la obra de Dios.